El espíritu indomable, renacer y seguir adelante. Hay quienes creen que la fuerza viene de la suerte, del destino o de lo que nos rodea, pero la verdadera fuerza viene de dentro. Es la de quien nunca se rinde, de quien se levanta tras cada caída, de quien desafía lo imposible. Resiliencia y renacimiento. El verdadero poder no es evitar las derrotas, sino levantarse con más determinación después de cada caída. Cada obstáculo, cada fracaso, cada adversidad no te destruyen, te hacen más fuerte. Independencia y determinación. No busques aprobación, no esperes permiso. El verdadero camino empieza cuando tomas la decisión de ser fiel a ti mismo, incluso cuando parece el más difícil. Protección y sacrificio. La fuerza no es solo física, también es emocional. Es el compromiso de proteger lo que amas, de luchar por lo que realmente importa, porque cada batalla no se libra solo por uno mismo, sino por quienes caminan a tu lado. El fuego interior. La determinación no es solo energía, es la manifestación del espíritu indomable. No hay cadenas que puedan contenerte, no hay obstáculos que puedan detenerte. Cuando todo parece perdido, cuando todo parece acabado, siempre puedes renacer de las cenizas. Conclusión. La fuerza no es algo que se recibe, es algo que se construye. Cada fracaso es una oportunidad para aprender, para evolucionar, para demostrar que nadie ni nadie pueden quebrar a quien tiene la voluntad de seguir adelante. Si alguna vez sentiste que todo estaba en tu contra, recuerda, siempre puedes renacer, siempre puedes levantarte, siempre puedes desafiar el destino. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Cuál es tu mayor enseñanza sobre la resiliencia? Suscríbete para más contenido sobre fuerza interior, autosuperación y determinación.